Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos con el aula de primer grado de secundaria, ¿sí? El día de hoy vamos a resolver nuestro cuarto tema de física elemental, ¿sí, chicos? El cual tiene como título Análisis vectorial, primera parte. Vamos a ver el análisis vectorial, primera parte. ¿Sí, chicos? Muy bien. En este tema, chicos, nosotros vamos a conocer, está muy relacionado a lo que son las magnitudes, ¿no? Pues si bien es cierto, nosotros sabemos, hemos aprendido en las clases anteriores qué son magnitudes y qué magnitudes conocemos, ¿no? Ahora, en este tema de análisis vectorial, vamos a ver algo que se relaciona con las magnitudes, algo llamado un vector, ¿sí? Para analizar en primer lugar, chicos, qué cosa es un vector, cómo se relaciona con una magnitud, vamos a ver en primer lugar estos pequeños ejemplos. Dice, si alguien, por ejemplo, aplica una fuerza de 60 newtons, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy empleando la magnitud de la fuerza, ¿no? 60 newtons, dice, a un bloque, eh, no sabremos hacia dónde está aplicada dicha fuerza. Es decir, falta la dirección o sentido, dice. En pocas palabras, chicos, el vector, el vector representa, ¿no? El sentido o la dirección hacia dónde yo estoy empleando esa magnitud, ¿sí? Como dice ahí este pequeño ejemplo, ¿no? Si yo aplico una fuerza hacia un objeto, estoy empleando la magnitud de la fuerza, ¿no? La magnitud derivada que es la fuerza, así como está, así como suena, no está completa. ¿Por qué? Porque no estoy especificando hacia qué sentido estoy aplicando la fuerza. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza para el lado derecho, empujo algo para el lado derecho, ¿no? Significa que mi orientación de la fuerza está hacia el lado derecho, ¿no? ¿Entienden esa parte? Ahora, el análisis vectorial se encarga de estudiar eso, chicos, ¿no? Las direcciones, las cantidades que puede tener una magnitud específica, ¿sí? Por eso dice que de esta forma tendremos una idea clara de cómo aplicar la fuerza, cómo aplicar velocidad, cómo aplicar aceleración, etcétera, ¿no? A estas magnitudes se les llaman vectoriales, chicos, ¿sí? A esas magnitudes que nos van a indicar una cantidad o nos van a indicar una dirección específica se llaman vectoriales, ¿ya? Ahora, esto se clasifica así. Por su naturaleza, se clasifican de dos formas. Las magnitudes escalares, ¿no? Dice que son aquellas que están perfectamente determinadas con solo conocer su valor numérico y su respectiva unidad. Por ejemplo, en el tiempo. En el tiempo, por ejemplo, en esta magnitud, yo no puedo aplicar una dirección, ¿sí o no? Yo no puedo decir, ¿a qué horas son? Allá, son las 3 de la tarde hacia la derecha, ¿no? Yo no puedo aplicar esa conclusión. En este caso del tiempo, ¿qué es lo que yo podría aplicar? Simplemente, como dice su concepto, ¿no? Son aquellas que están perfectamente determinadas con solo conocer su valor numérico. Es decir, yo puedo decir, ¿a qué hora son? Allá, son las 3 de la tarde y ya está. Ya está mi magnitud y ya está mi vector. ¿Sí? Mi vector que en este caso sería pues una cantidad. ¿Sí? Mi vector sería una cantidad que en este caso vendría a ser las 3 de la tarde. Igual con el tema de la temperatura, ¿no? Como en este ejemplo. Si por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿no? Tu temperatura ha aumentado 20 grados, ¿no? Ha subido 20 grados, ¿no? Pero eso quiere decir, chicos, ¿no? Que se puede decir que yo no voy a decir, he empujado la temperatura para arriba. No. La temperatura se mide por un grado de calor, ¿no? Va aumentando según el grado de calor, va aumentando. Es igual como el tiempo. Basta que, para que yo defina una temperatura, basta con conocer simplemente su cantidad de temperatura que estoy empleando. ¿Sí, chicos? A ese tipo de mediciones se le llaman magnitudes escalares. Ahora, tenemos otras, por ejemplo, como son las magnitudes vectoriales. En este tipo de magnitudes, chicos, aquí sí vamos a usar direcciones, ¿no? Por ejemplo, como dice el título, son aquellas que además de conocer su valor numérico y su unidad, se necesita la dirección para que dicha magnitud quede perfectamente determinada. Dice. Por ejemplo, cuando yo voy
voy a emplear, no sé, si yo, por ejemplo, quiero irme a mi casa, como en este ejemplo, ¿no? Si yo quiero irme a mi casa, en primer lugar, ¿qué magnitud voy a emplear? La magnitud de la distancia, ¿verdad? Como les decía, estas magnitudes vectoriales me van a ayudar a determinar, ¿no?, una dirección exacta para saber cómo voy a utilizar correctamente esa magnitud. Por ejemplo, como les dije, ¿no? Si yo quiero ir, por ejemplo, a mi casa, ¿no? ¿Qué magnitud voy a emplear? Obviamente que la de la distancia, la de la longitud, porque tengo que saber qué distancia hay desde mi punto donde estoy hacia mi casa, ¿no? Supongamos que haya, pues, no sé, 30 metros, ¿no? Desde mi punto donde estoy parado hasta mi casa. Ahora, muy bien, ¿qué distancia vas a emplear? 30 metros. Pero aquí viene la otra parte. 30 metros, pero ¿hacia dónde vas a ir? ¿Mm? ¿Vas a ir hacia atrás? ¿Vas a ir hacia adelante? ¿Vas a ir hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Entienden? Ahí es donde se aplica el tema del vectorial, la dirección. Para que esta magnitud quede, como dice esta parte, ¿no?, quede perfectamente determinada, no solo voy a indicar la cantidad, sino voy a indicar también la dirección. Yo diría, ¿no? Voy a ir, mi casa queda 30 metros hacia la derecha, por ejemplo. O queda a 50 metros hacia el frente. O queda 80 metros hacia atrás. Voy a caminar en dirección hacia el norte, quizás. O voy a caminar en dirección hacia el sur, ¿no? Voy a caminar en dirección hacia el oeste, hacia el este, y así, etcétera. De esa forma, chicos, se emplea lo que es la dirección o el vectorial. A ese tipo de magnitudes que llevan esto, que necesitan esta magnitud del vectorial, se les llama magnitudes vectoriales. ¿Sí, chicos? A ese tipo de magnitudes que necesitan esta dirección se les llama magnitudes vectoriales. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero, mediante una máquina, ¿no? Supongamos que una máquina, ¿no? Quiero levantar este bloque de cemento, ¿no? Ahora, obviamente que la máquina lo va a elevar hacia arriba, ¿sí o no? Quiere decir que la fuerza que yo estoy aplicando a este bloque va a ser hacia arriba, voy a estar jalando. ¿Ven? Aquí se explica una vez más cómo estoy aplicando la magnitud de la fuerza y acompañada de una dirección. ¿Sí, chicos? En este caso la dirección es hacia arriba. Cuando yo no puedo decir, no, yo presiono hacia arriba. No. Aquí se diría, yo jalo o yo jalo hacia arriba. Sí, chicos, estas magnitudes, como observan, la longitud, la magnitud de la fuerza, necesitan un vectorial, ¿sí? Necesitan una dirección para que queden perfectamente establecidas. Porque yo no puedo decir simplemente, este bloque, ¿no? En este bloque se aplicó 50 newtons, como dice su medida de la fuerza, ¿no? Se aplicó 50 newtons. Ya, pero ¿para dónde, no? Jalaste, empujaste, lo jalaste para la derecha, para la izquierda. Con la dirección yo voy a especificar correctamente, ¿no? No, jalé con una fuerza de 50 newtons este bloque de cemento hacia arriba, ¿no? ¿Sí, chicos? A esos son los dos tipos de magnitudes que existen, ¿no? Los escalares y los vectoriales. Recuerden que los escalares simplemente basta con conocer sus cantidades para que queden establecidos. Pero en los vectoriales sí es necesario conocer sus direcciones para que queden establecidos. Ahora, en base a esto ya conocemos cómo es un vector, ¿no? Cómo se relaciona, cómo se explica qué es un vector, ¿no? Como dice acá, un vector es un elemento matemático que sirve para representar las magnitudes vectoriales, ¿sí? Como ustedes observan acá, ¿no? Tenemos un plano de X y Y, ¿no? Puede ser de largo y ancho. En este caso, este vector que ustedes ven acá, ¿no? Tiene elementos. Esta diagonal que ustedes ven acá viene a ser, ¿no?, el vector, ¿sí? Un vector determinado que obviamente va a formar un ángulo. Ahora, los elementos que tiene un vector son estos dos. El módulo, que está representado por el valor numérico, ¿no? El vector siempre va a tener un valor numérico, como dije acá, ¿no? Puede ser
50 metros, puede ser, aquí, como en este caso de la fuerza, puede ser 30 newtons, ¿no? Según su magnitud o su, ¿no? Según su unidad, ¿no? Si es el tiempo, puede ser 30 horas, exacto, ¿no? Pero en este caso, estamos hablando de magnitudes que lleven vectores. Ojo, ¿no? El tiempo no lleva vector. En este caso, la distancia y la fuerza sí llevan. Por ejemplo, esta magnitud puede ser una magnitud, perdón, este vector puede ser un vector de fuerza o un vector de distancia o otro vector que necesita de una dirección. Ahora, en todo vector donde lo expresamos de esta forma, ¿no? En todo vector, ¿no? De toda magnitud que necesita una dirección, siempre va a tener una cantidad, ¿no? A esa cantidad se le va a llamar el módulo. ¿Sí, chicos? Ahora, todo vector también va a tener una dirección. ¿Sí, chicos? A esa dirección va a estar dado, dice, por el ángulo, en este caso el ángulo teta, ¿no? Siempre va a estar dada por el ángulo teta, es decir, cuando yo dibujo un vector, ¿no? El ángulo que yo voy a formar va a indicar hacia qué dirección está establecido, ¿no? En este caso, si ustedes observan, el ángulo está para la derecha, por lo tanto, este vector tendrá una inclinación hacia la derecha, o tendrá un sentido o una dirección hacia la derecha. ¿Sí, chicos? Ojo con este detalle. Bueno, la representación matemática, como ustedes observan, el vector, ¿no? Que conocemos es igual a AB, que es igual a este segmento AB, ¿no? A este vector. Algunos lo conocen con letras, algunos lo conocen con dos símbolos, otros lo conocen con unas cantidades, etc. ¿Sí, sí, chicos? El módulo sería el módulo B, que es igual a decir al módulo AB, que sería igual al vector. ¿Sí, chicos? Esta es la representación gráfica de un vector, chicos, ¿no? Tienen su dirección, que es hacia donde está el ángulo. Tienen el módulo, que es la cantidad específica, ¿no? La cantidad que tiene este vector, ¿no? Esas dos principales cantidades, ¿no, chicos? Esos dos principales elementos. Muy bien, tenemos ahora tipos de vectores. Como ustedes observan, chicos, los tipos de vectores pueden ser los siguientes, ¿no? Vectores colineales, aquellos vectores que se encuentran sobre una misma recta o una misma línea, ¿sí? A este tipo de vectores se le llaman colineales. Pueden estar todos en una misma dirección o en direcciones contrarias. Pero si se encuentran en una misma línea, entonces diremos que son colineales, ¿sí, chicos? Tenemos los vectores concurrentes, que son aquellos vectores, dice, si sus líneas de acción concurren en un mismo punto. Quiere decir que si parten de un mismo punto o si llegan a un mismo punto. Si estos vectores tienen un punto en común. ¿Sí? Sí, chicos, a este tipo de vectores se le llaman vectores concurrentes, donde quizás si tengo tres vectores, hay dos de ellos que parten, pero hay un vector que llega a un mismo punto. Quiere decir que esos tres vectores son concurrentes. Tengo vectores paralelos. Dice que cuando las líneas de acción son paralelas, ¿no? Cuando tengo tres vectores en distintas, se podría decir, pueden estar en distintas direcciones, ¿no? Pero siempre van a estar de forma paralela, chicos. ¿Sí? Es decir, van a estar orientados para una misma dirección. Tenemos los vectores opuestos, ¿no? Que normalmente se le conocen como, ¿no? Lo contrario, como se le dice, ¿no? Son de igual tamaño, dice, pero con sentidos opuestos. Si este es A, este vector será menos A, negativo. Si este vector, por ejemplo, es de 3 metros, ¿no? De 3 metros, este vector va a ser de menos 3 metros. Chicos, existen los vectores iguales, ¿no? Cuando todos sus elementos son iguales, cuando su módulo, su dirección y su sentido son completamente iguales, como están acá, ¿no? Su módulo, que tiene la misma cantidad, A va a ser igual a B, ¿no? Su dirección, los dos están en la misma dirección, alfa y teta están en la misma dirección, y su sentido, ¿no? Que todos están hacia la misma dirección. Chicos, todos están en una misma línea de acción. Todos parten se podría decir, desde un mismo origen.
Y bueno, los vectores coplanares que son aquellos que están contenidos en un mismo plano, ¿no? Donde todos están en un mismo plano y no están en otro tipo de sentidos. ¿Sí, chicos? Estos son los 6 principales tipos de vectores, ¿no? Ahora, vamos a ver la multiplicación de un vector por un número, o sea, por un escalar. Es muy simple esto, mira. Si el número es positivo, chicos, se va a dar de la siguiente manera. Por ejemplo, si el módulo de este vector A, ¿no? De este vector, el módulo vale 8 unidades, ¿cuánto va a valer el módulo del vector que mide 2A? Simple, ¿no? Se multiplica. Si es 2A será 16 unidades. Si A vale 8, 2A va a valer 2 por 8, 16, ¿no? ¿Y qué pasará si el vector, si el módulo del vector es un medio? ¿Cuánto va a ser su módulo? ¿No? Si Un la medio. cantidad del vector es un medio y A vale 8, pues multiplico, ¿no? Un medio por 8 me va a salir 4. Profesor, ¿y su cuarto sería también 2? Y así sucesivamente, ¿no? Claro. Si lo sigo multiplicando por otra fracción, igual voy a decir. Si lo sigo multiplicando por un número entero, por ejemplo, que no, su módulo no sea 2A, supongamos que sea más largo, que su módulo sea 3A, ¿cuánto será su resultado? ¿No? Va a ser, si es 8, 3 por 8 va a ser 24 unidades, la distancia. Un ejemplo, ¿no? Ahora, si el número es negativo, chicos, ¿no? Aplica lo mismo. Por ejemplo, si el módulo es B, ojo, B, el módulo B es positivo, como ustedes observan, está para una dirección, vale 4 unidades. ¿Qué pasará si el módulo es hacia la otra dirección, ¿no? Hacia la dirección opuesta de B, ¿no? Si es en dirección opuesta, ya es negativo. ¿Recuerdan esta propiedad de los opuestos? Cuando un vector es opuesto a otro, pero son iguales en las mismas cantidades y direcciones, significa que son opuestos nada más. Uno puede ser A, el otro entonces será menos A. Es lo mismo aquí. Si este vector vale B, pero este vector me están diciendo que vale 2B, significa que está en sentido contrario y es el doble de este módulo. Quiere decir que su distancia de este módulo va a ser menos 8 unidades. ¿Ver? Se multiplica nada más menos 2 por 4 que vale el primer módulo, me sale menos 8. Igual, si es que vale la mitad, ¿no? Un medio de B. Menos un medio de B. Al decir menos significa que el vector está en sentido contrario a mi vector original que es B. Y cuando me dice un medio, empiezo a multiplicar. Si B vale 4 y me piden un medio, multiplico un medio por 4, me va a salir 2, pero negativo porque está en sentido contrario. ¿Sí, chicos? En pocas palabras, para números positivos dice mayores que 1, crece y se mantiene el sentido, ¿no? Como ustedes observan, crece y se mantiene el mismo sentido. Menores que 1, disminuye y se mantiene el mismo sentido, como ustedes observan. Disminuye la distancia, mi distancia original era 8, pero como este número es menor que 1, ¿no? Mi vector, en vez de aumentar, va a disminuir su distancia, pero va a conservar el mismo sentido. O sea, los van a ser positivos. No es opuesto a mi primer vector. En cambio, para números negativos, el sentido cambia, como les dije, ¿no? Para yo decir que el vector es negativo a mi primer vector, en relación a mi primer vector, es porque mi segundo vector ha cambiado de sentido, ¿sí? Y bueno, para sumar vectores o obtener un vector resultante, dice que consiste en reemplazar a un conjunto de vectores por un único vector llamado resultante, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, métodos para hallar un vector resultante. ¿Cómo puedo hallar un vector resultante, chicos? Dice, para vectores paralelos y o colineales, en este caso se consideran como si fueran simples números reales. Por ejemplo, si tengo aquí el vector A, que va hacia la derecha, que mide 2 unidades, y aquí tengo el vector B, ¿no? Que va hacia la izquierda y mide también 2 unidades, ¿cuál será mi vector resultante aquí? ¿Mm? ¿Cuál será mi vector resultante aquí? Aparentemente, si los dos miden igual, no tienen la misma medida, pero están con diferentes direcciones, quiere decir que si A vale 2, B va a valer entonces menos
2. Y 2 menos 2 va a ser igual a 0. Quiere decir que mi vector resultante aquí va a ser igual a 0. ¿Ven? Igual aquí, chicos, por ejemplo. En este primer ejemplo tengo el vector b y en sentido contrario, en la misma línea, ¿no? En el mismo vector, en la misma línea se encuentra otro vector, ¿no? Que va en sentido contrario a b. Ahora, el vector a dice que es igual a 1 y el vector b es igual a 3. Si yo observo, chicos, ¿cuál es positivo y cuál es negativo? El positivo será el que tenga la misma dirección que el ángulo, en este caso, ¿no? ¿Cuál de los dos será el positivo entonces? ¿A o B? La B. La B. B, porque la B está en dirección, perdón, la B tiene lo que es el ángulo, tiene la dirección igual al ángulo. Entonces quiere decir que A será negativo. Entonces sería B que vale 3 y A sería menos 1. 3 menos 1, el vector resultante aquí sería 2. Aquí, C vale 5, dice. Pero si ustedes observan, C está en dirección opuesta al sentido del ángulo. Por lo tanto, C será negativo. ¿Sí? Aquí en el de acá, tenemos el vector D y el vector E. D vale 1 y E vale, dice, 2. ¿Cuánto sería aquí el vector resultante? Menos 4. No. Estamos hablando del vector D y el vector E. D. ¿Cuál sería mi vector Menos resultante? 1. Menos 1. Menos 1. Claro, menos Uno. 1. Porque si, miren, Menos 1. el vector E está de forma opuesta a mi ángulo, como ustedes observan. Está opuesto. ¿Ven? Por lo tanto, yo entiendo que el vector E va a ser negativo, o sea, menos 2. Pero el vector D está en la misma dirección que mi ángulo, ¿no? Quiere decir que D será positivo. Si 2 es negativo y 1 positivo, decimos menos 2, ¿no? Menos 2 más 1 me va a dar menos 1 me va a quedar. Si yo lo quiero representar sería pues una flecha hacia abajo más pequeña. Miren, vamos a hacerlo así. Si yo lo quiero representar quedaría de esta forma. La mitad del tamaño pero indicado hacia abajo. Ese sería mi vector resultante. ¿Sí? Aquí, en B y A, B valía 3 y A, como era el sentido contrario, es menos 1, ¿no? Me va a dar como resultado un vector resultante de menos 2. Quiere decir un poco más pequeño, pero positivo. Así, más o menos, aproximadamente. ¿Ya? Ese sería mi vector resultante. Aquí, pues, bueno, ya está el vector resultante que es menos 5, no solo hay un vector. ¿Sí, chicos? De esa forma se trabajan lo que son los vectores. Ahora, ¿qué pasa cuando los vectores forman un ángulo entre sí, entre ellos dos, ¿no? Entre los dos vectores forman un ángulo. A este tipo de método se le llama el método del polígono, ¿sí? Consiste en colocar, dice, un vector a continuación de otro. Por ejemplo, yo tengo aquí el vector A, B y C. Por lo general, ojo, por lo general, los vectores siempre empiezan con el vector A, ¿sí? Si yo lo armo sería primero el A, luego seguido del B y luego seguido del C. Me quedaría esto. Ahora, si yo observo, esos tres lados forman prácticamente casi un polígono, ¿sí o no? En este caso parecía un trapecio. Mi vector resultante de estos tres, chicos, de estos tres vectores, ¿no? Mi vector resultante va a ser cuando yo cierre ese polígono. Cuando yo cierre ese polígono, ese vector se va a conocer como mi vector resultante, como dice acá. Entonces, mi vector resultante va a ser igual a más B más C. Ahora, aquí viene un detalle. En este tipo de casos, chicos, no se puede sumar como en estos casos, ¿no? Si, por ejemplo, A vale 3, B vale 2 y C vale 4, por ejemplo, yo no puedo decir, ya, mi vector resultante será 2 más 3 más 4, listo. No, ahí no se aplica eso, chicos. Ahí se aplica otro método, que ahorita les voy a explicar cómo se aplica, ¿sí? Pero lo primero que quiero que entiendan es esto, que el vector resultante de cuando yo una vectores,
cuando yo una vectores, mi vector resultante va a ser aquel vector que va a cerrar ese polígono. Por lo general, ojo, por lo general, el vector resultante siempre será, ¿no?, que va a partir desde el mismo punto que partió A y cierra con cierra en la misma dirección de mi último vector, que en este caso es C. ¿Sí? Ojo con ese detalle. A ver, continuamos. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, unos ejemplos. Acá nos piden cuál es el vector resultante de A más B más C. Como acá ustedes observan, A más B más C, dice, como son seguidos y no cierran su vector resultante, perdón, y no cierran, su vector resultante será 0. ¿Qué quiere decir esto? Miren, tengo el vector A, el vector B y el vector C. ¿Qué les dije? En un polígono, ¿no?, el vector resultante debe ser el vector que lo cierra, ¿sí o no? Pero ese vector que cierra siempre va a partir desde el mismo punto de A y va a cerrar en el otro extremo. O sea, la flecha tiene que estar indicada para acá. ¿Sí? En este caso, chicos, como veo que C está orientada en un sentido contrario, C será negativo, ¿no? Eso se lo voy a explicar acá, miren. Si yo sumo sería A más B. Como este vector resultante está en sentido contrario a lo que debería de ser, ¿no?, entonces sería menos C. ¿Sí, chicos? Ahora, a ver. Ya. Como este vector resultante está en sentido contrario, chicos, ¿no?, aquí mi vector resultante sería, lo normal sería C en este caso, ¿sí o no? Pero como en mi gráfica el resultante está en forma contraria, ¿no?, yo diría entonces, si mi vector resultante en todo caso es C, el vector C, pero en mi gráfica está con menos C, entonces yo puedo decir que estos dos, al sumarlos, me va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Como les dije, mi vector A, B y el vector C que tiene que cerrarlo, ¿sí o no? Tiene que partir desde A y terminar en el otro extremo. Pero si yo observo esta flecha, está totalmente al revés. Está partiendo de B y termina en A. ¿Sí o no? Por lo tanto, este vector resultante va a ser negativo. Este vector es negativo. Pero, a la vez, si yo lo igualo a como debería ser en forma positiva, me va a dar un vector C positivo. Con el vector C negativo que me está mostrando, mi vector resultante va a ser 0. ¿Sí, chicos? En pocas palabras, para que ustedes no se puede decir, se enrieden mucho, cuando ustedes vean un polígono así, ¿no?, cuando ustedes vean un polígono que todos los vectores están en un mismo sentido, mi vector resultante siempre será 0. Como aquí, por ejemplo, tengo el vector A, el vector B, C, D y luego D. Supuestamente, mi último vector sería el vector E. Este vector sería el resultante, ¿no?, el que cierra. Pero, ¿qué les dije? Siempre el último vector, el vector E, tiene que estar en sentido contrario para que lo cierre. Pero en este caso, E está con sentido opuesto. Quiere decir que E, para que sea positivo, en este caso, mi vector resultante tendría que ser E. Pero como este vector E está en sentido contrario, tendría que restarlo menos E. Y E menos E pues me va a dar igual a 0. ¿Ven? Acá se cumple nuevamente. Igual a 0, profe. Cuando ustedes vean un polígono que todos están en las mismas direcciones, mi vector resultante siempre será igual a 0. ¿Sí, chicos? Porque mi vector resultante, que es el último vector, en este caso vector E, ¿no?, debería estar, a ver, se lo voy a colocar acá. Debería estar así, ¿no?